este primer video vamos a hablar acerca de geometría. El tema es perímetro. Al final vas a aprender a diferenciar entre el perímetro, el área y el volumen, ya que son magnitudes diferentes. El perímetro es una palabra que proviene de origen griego, que quiere decir, tiene el prefijo peri, que quiere decir alrededor. Por lo tanto, el perímetro nos sirve para encontrar los límites de una figura. Te dice que el contorno o que es lo de alrededor, y bueno, su aplicación práctica pues en la vida cotidiana se refiere a establecer límites. Por ejemplo, los límites de un terreno, si quieres ponerle una barda, una cerca, o en cartografía pues para encontrar el límite de un país con otro, dónde termina un municipio, dónde comienza otro, etc. Entonces, vamos a revisar cómo interpretar el formulario. La idea no es que te aprendas las fórmulas de memoria, sino que aprendas a leer la información de un formulario, ya que la información está en internet, por lo tanto, pues no requiero que te la aprendas de memoria. Además, en el examen, yo te puedo dar las fórmulas, pero si no sabes cómo interpretarlas, pues no tiene ningún sentido que tengas. Aquí ya tenemos las figuras con las que vamos a trabajar. Voy a explicar cuáles son las fórmulas para calcular sus perímetros y cómo interpretarlas, cómo utilizarlas. Aquí tenemos un círculo. El círculo es la parte interna de esta figura. Lo que nosotros queremos es el perímetro, que también es llamado circunferencia, que es esta línea en color negro que está aquí. Para poder calcular el perímetro de una circunferencia o la longitud de una circunferencia, ocupamos la fórmula 2pi por radio. Aunque también existe otra fórmula que es pi por el diámetro. En el caso del triángulo, se suman sus tres lados. La fórmula para calcular su perímetro sería sumar la longitud de este lado, más este lado, más este lado. Y finalmente, en el caso del cuadrado, pues sería lado, más lado, más lado, más lado. Que si nosotros pues simplificamos esta expresión, como son la misma letra, tienen el mismo exponente, lo podemos convertir en 4L, además de que pues ahora a ver un ejemplo de cómo aplicar lo que acabamos de aprender. En el caso del círculo dice 2pi por radio. Primero tenemos que saber cómo convertir esta letra a un número. Pi es un número irracional cuyo valor es, para efectos de esta clase, 3.14. Si tu profesor te dice que 3.1416 o 3.141592, bueno, pues lo que te diga tu profesor. Sin embargo, para esta clase, pues es 3.14. Entonces, aquí dice 2 veces pi, o sea, 2 veces 3.14, multiplicado por el radio. Vamos a poner un radio de cualquier medida. El radio, recordemos, es la línea que va que une el centro de la circunferencia del círculo con algún punto hacia cualquier dirección. Entonces, aquí tenemos el radio, vamos a ponerle que vale 5, entonces sería 2 veces 3.14 multiplicado por 5. Entonces, aquí no importa el orden de la multiplicación, puedes multiplicar primero 2 por 3.14, que te daría 6.28, y eso multiplicarlo por 5, o 5 por 3.14, y luego multiplicarlo por 2, o 2 por 5, que son 10, por 3.14, pues solamente recorro el punto un lugar. Podríamos entonces ya concluir que el perímetro de esta figura, al hacer la multiplicación, si gustas revisarlo, es 31.4. Regularmente los ejercicios de matemáticas vienen en centímetros. El perímetro usa unidades lineales, centímetros, metros, kilómetros, milímetros, etc. Bien. O podemos utilizar pi por diámetro. Cuando hay dos letras, en este caso esta es una letra griega, pi, ya dijimos que vale 3.14, la multiplicamos por el diámetro. Aquí lo único que habría que resolver pues, es que el diámetro es la línea que pasa por el centro y une dos extremos de la circunferencia. Si el radio vale 5, el diámetro es el doble del radio, tiene el doble de longitud, entonces mi diámetro vale 10. 3.14 por 10 nuevamente me da 31.4 centímetros. En caso del triángulo, si todos sus lados fueran iguales, bueno, pues podríamos ponerle 5 más 5 más 5, nos daría 15, pero pues aquí le podemos poner diferentes medidas, ¿no? 5, 4 y 5 también. Entonces,
Aquí la sustitución sería 5 más 5 más 4, y eso nos da un total de 14 unidades lineales. Centímetros, la unidad que pongan en el ejercicio, pues no olvides colocarla porque si no, pues está incompleto. Y finalmente tenemos aquí un cuadrado. En el cuadrado, como dijimos, todos sus lados son iguales. Entonces, si por ejemplo este midiera 7, todos tendrían que medir 7. 7 más 7 más 7 más 7 nos da 4 por 7 y eso nos da como resultado 28. Es muy importante no confundir el área y el perímetro del cuadrado. Más adelante vamos a ver qué es el área. Sin embargo, en ocasiones es un error muy común, pero bueno, eso ya lo vamos a platicar en otro video. Ya para terminar con los ejemplos, vamos a revisar cómo calcular el perímetro de un rectángulo, de un trapecio y de un pentágono. En el caso de las demás figuras, pues si son regulares, van a ocupar la misma forma de calcular el perímetro que el pentágono. En el caso del rectángulo, la fórmula para calcular su perímetro es 2b más 2h. Quiere decir 2 veces la base, porque tiene 2 bases iguales, y 2 veces la altura, porque pues en teoría también tendrían que ser iguales, si no sería un rectángulo. Entonces, en el caso de mi trapecio, pues es la suma de los lados. A este que está aquí abajo se le denomina base mayor, a este que está aquí se le denomina base menor. Y bueno, si el ejercicio no lo proporciona, pues calculamos la suma de estos otros lados. Vamos a ponerles x. Entonces, en este caso sería b más esta x más esta otra x. Y en el caso del pentágono, pues si le ponemos que este mide L, si es un pentágono regular, o sea que todos sus lados son iguales, recordemos que las figuras regulares tienen esta característica, todos sus lados son iguales, y también existen pentágonos irregulares en los que los lados no son iguales, pero bueno, hablando de un pentágono regular, podemos ponerlo como L más L más L más L más L, o sea 5 veces la L, o simplificarlo a 5L. Si nosotros le ponemos valores a este ejercicio, vamos a pensar, ahora sí vamos a ponerle unidades para que no vaya a haber algún conflicto. Podemos ponerle que aquí mide 7 centímetros y aquí mide 3 centímetros. Aquí podemos ponerle que este mide 5 centímetros. Y estas que midan 4 centímetros, igual que esta, pues 3 centímetros. En el caso del pentágono, pongámosle que mide 5 centímetros. Y para poder aplicar esto a lo que vamos a aprender ahora de las fórmulas, o para poder traducir esto usando estos valores, pues decimos 2 veces 7 más 2 veces 3, y 2 por 7 son 14, más 2 por 3 que son 6, tenemos aquí un perímetro de 20 centímetros. Aquí no le puse unidades, pero bueno, ya al final sí las coloco para que esté correcto mi resultado. Sin embargo, no es incorrecto que tú digas 7 centímetros más 3 centímetros más otros 7 del otro lado, más 3 centímetros. En el caso de figuras como este trapecio, en el que los lados son distintos, pues aplicamos esta cuestión de la suma de los lados únicamente. Cuando tengan los lados iguales, una figura regular, aprovechamos esa regularidad para poder hacerlo de manera más sencilla. Entonces aquí, pues trasladando el ejemplo a los valores que elegimos, sería 5 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros más 3 centímetros. Aquí no importa tanto el orden, porque al final la suma pues me tiene que dar lo mismo independientemente del orden que estemos aplicando. Es una propiedad que también más adelante vamos a platicar. Bien, entonces aquí, agarrado este ejemplo, 4 más 4 son 8, más 5 que son 13, más 3 son 16 centímetros. Puedes jugar con los números si no te gustan en ese orden. 5 más 3 son 8, 4 y 4, 8, 8 y 8 también son 16. Y aquí pues podemos sumar 5 veces o multiplicar 5 por 5 aplicando esta que está aquí. Cada lado mide 5 centímetros por 5 lados. Esto es igual a 25 centímetros de perímetro. Bien, con estos ejemplos vamos a poder resolver los ejercicios del libro.
Pero si no tienes libro, pues no hay ningún problema. Vamos a plantear unos ejercicios que se pueden hacer en la libreta, o si con los ejercicios del libro no fue suficiente, en tu libreta puedes hacer esto que vamos a poner a continuación y entregar la actividad cuando regresemos a clases. Para concluir con la sesión de hoy, vamos a dejar la tarea. La tarea es que resuelvan las páginas 126 y 127 de su libro de texto, y como un ejercicio adicional en la libreta, van a dibujar las figuras que vimos en la sesión de hoy. Las que vimos en los ejemplos fueron 6, pero ahora van a utilizar números decimales como medida para aumentar el nivel de dificultad. Recuerden que esto en la vida cotidiana muchas de las veces no se va a ver como área de figuras regulares, sino que vamos a tener que utilizarla en cuestiones irregulares como, pues no sé, un terreno que no es regular, o para calcular la longitud de un municipio, para colocar una barda, etc. Entonces, pues eso terminamos la clase de hoy. Gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.